pues para dar inicio a esta plática interesante, enriquecedora, pues del origen, ¿no? De esta escuela en la cual ustedes, bueno, que ahora es facultad, en la cual ustedes pues están estudiando. Y bienvenido. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, licenciada, por la invitación y antes que nada, bienvenidos a los jóvenes a una estupenda carrera, a una estupenda institución que como cualquier otra tiene sus orígenes y vamos a ver un poquito de cómo surge la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria y actualmente nuestra querida Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Si me permiten, voy a compartir computadora. ¿Se está viendo la presentación? Sí. Ok. Sí, solo así. Entonces, a ver, déjame. Pantalla completa. Sí, sí está, sí la pantalla completa, ¿verdad? No, todavía se ve el PowerPoint. Ok. Entonces, vamos a ver. Oh. Ok, vamos a ver. ¿Se alcanza a ver? ¿Ya se ve ahorita, licenciada? Se ve, pero el escritorio, bueno, la carpeta donde tiene sus documentos. No se ve la... La presentación no. Ok, es que yo aquí sí la veo, pero... No, comparte otra cosa. A ver, vamos a ver. Yo creo que si dejas de compartir y vuelves a empezar. Gracias. Nada más ahorita mi problema va a ser que aparece la pantalla gris. Ok. Estoy en la sesión, pero cuando quiero entrar a la sesión, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. En mi pantalla aparece una pantalla gris sin ningún otro elemento. Entonces no sé qué es lo que tenga que proceder para poder... Sí, es que aquí se sigue viendo que está compartiéndose la pantalla de los documentos, pero ya la cerró. ¿Qué cerré, perdón? La pantallita de los documentos, ahí está. Amén. Ya se fue. Ahora Ya otra se fue. vez, si compartimos. Compartir. Compartir. Y ahí se debe de ver tu presentación ya. Y Ok. sí, Ahí ahora sí está. ya ven la presentación. Sí. Sí. Perfecto. Doctora Tron, buenas tardes. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto Bien, aquí. Gracias por la orientación y gracias por su paciencia, jóvenes. Y empezamos con la plática que les hice saber. Esta es una introducción
en la cual posteriormente a ver si encontramos la lógica que aparentemente no la tiene con lo que vamos a hablar con esta imagen. Y aquí tiene representado el árbol de la ciencia, que es un concepto muy interesante en donde realmente lo que se nos estaba prohibiendo era el conocimiento, o el conocimiento estaba reservado a los dioses, y cuando el hombre atreve a través de la mujer a probar la ciencia, deja la inocencia para ser lo que actualmente somos, con todo lo bueno, malo y regular. Bueno, entrando a materia, la plática, como ya se lo hicieron saber, es la historia de la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria a través de sus escudos. Como toda institución, ha pasado por muchas etapas, por muchos escudos, y esta es la justificación para hablar de ciertos eventos de la escuela. No es exhaustivo, solamente es una serie de pinceladas que vamos a hablar de la historia de nuestra querida institución, y estos son algunos de los, hasta ahorita, los escudos oficiales que ha tenido nuestra institución, con diferentes nombres, como lo vamos a ver ahorita en la plática. La Escuela Nacional de Medicina Veterinaria, o la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, no nace de la nada como un chistorete de un político o de alguien. Todo tiene un antecedente. Y el antecedente de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria la tenemos en una institución colonial que ya no existe, que se llamó Colegio de San Gregorio. También en su momento tuvo varios nombres: el Real Seminario de Indios de San Gregorio, el Colegio de San Gregorio, y ya en su última etapa tuvo el nombre de Colegio Nacional de San Gregorio. Durante la época de la Nueva España, fue una institución muy importante de la enseñanza, administrada por los jesuitas, y estaba dirigido para los hijos de los nobles indígenas. Hay que entender que la educación en la sociedad novohispana había dos grandes componentes, que era la parte española, con toda la nobleza española, y en la cual estaban educados por la Real y Pontificia Universidad de México, de la cual pues somos también nosotros herederos. Pero para la nobleza indígena, que era muy importante, también tenía instituciones, y una de esas instituciones era el Colegio de San Gregorio, que estaba dirigida para esta sociedad indiana. En 1850, después de varias expulsiones que tuvieron los jesuitas por ser una orden religiosa muy inquieta e incómoda para la corona española, pues fueron expulsados. No fue la última, creo que hubo 2 expulsiones más. Iban, regresaban, pero en 1850 hay un parteaguas en esta institución, y que también detona en lo que actualmente somos. Y los jesuitas, al salirse de sus instituciones, de esta institución, fue presidida por una junta directiva, y esta quiso impulsar ya una educación, dejando a un lado todos los dogmas religiosos y sociales, y empezar ya a ver a la ciencia, o ver la educación científica. La imagen de la izquierda, que actualmente todavía existe la edificación, es el templo de Nuestra Señora de Loreto. Está enfrente de la Plaza de Loreto y a un lado del Museo de las Constituciones. A un lado de este edificio estaba, y parte del Colegio Nacional de San Gregorio, estaba el Colegio Nacional, el templo, y actualmente este edificio, y la foto a la derecha, que es actual, tomada por un servidor, es sede de la Universidad Obrera Mexicana.
La junta directiva que estuvo conformada cuando salen los jesuitas fue por 3 personajes muy importantes ya de un corte científico, de un corte analítico, que fue Leopoldo Río de la Loza, que a la postre fue director de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, Joaquín Velázquez de León y Benigno Bustamante. Y aquí es cuando presentan dentro del Colegio Nacional de San Gregorio que se estableciera en México por primera vez la Escuela de Agricultura de San Gregorio. Ahí se pone esta primera escuela, que es de mucha importancia, ya que en el plan de estudios de esta Escuela de Agricultura de 1850, en su 5º año, por primera vez se enseña ya de un modo metodológico la asignatura de veterinaria dentro de la carrera de agronomía. Para bien o para mal, la agricultura y veterinaria han sido 2 áreas que abarcan el campo, la parte agropecuaria. Han sido 2 disciplinas muy hermanadas, pero como buenos hermanos ha habido etapas de muchos encuentros y también de muchos desencuentros y posicionamientos. Para un par de años, 3 años después, para un 17 de agosto de 1853, Antonio López de Santana firma un decreto para que dentro del Colegio Nacional de Agricultura se creara también la Escuela de Veterinaria. Es aquí donde se inicia la vida académica, la vida formal de la escuela, dentro del Colegio Nacional de Veterinaria. Esta hermosa litografía coloreada es de la villa de Tacuba, ya que es en esta villa donde Antonio López de Santana estaba, exactamente en este edificio, donde él firma el decreto, el antiguo arzobispado, el Meteorológico Nacional, el edificio histórico, y al fondo vemos la Ciudad de México y el lago de Texcoco, y aquí vemos Molino de Rey y Chapultepec. Ahí es donde, repitiendo, el Colegio Nacional de Agricultura recibe la Escuela de Veterinaria en el decreto del 17 de agosto de 1853, que actualmente esta fecha es el Día del Médico Veterinario en México, así lo hemos definido. Es meses después, para 1854, donde se inician ya las actividades. Lo que pasa que en el edificio del centro de la ciudad, del Colegio de San Gregorio, a 4 cuadras del Zócalo, pues es muy difícil que una escuela de agricultura y de veterinaria tengan los elementos con los que puede contar una escuela. Y en ese momento voltean a la Ciudad de México, a sus campos, y ellos vieron que una edificación colonial del antiguo hospicio de San Jacinto, que eran de dominicos, ya estaba en manos de particulares, estaba relativamente cerca y tenían una gran cantidad de campos para recibir ya la Escuela de Agricultura. Aquí tenemos otra vez el Valle de México por el año de 1800, con los 2 grandes volcanes, la ciudad, en este punto Chapultepec, y en este otro la Villa de Guadalupe, y en este punto amarillo tenemos el hospicio, el antiguo hospicio de San Jacinto. Y es aquí en 1854, el 22 de febrero, donde ya se instituye la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Es nuestra primera institución, o la institución insignia, ya que forma nuestra profesión, o empieza a dar forma a nuestra profesión.
Aquí vemos en este estupendo dibujo grabado, pues dos grandes curnapias que representan la fortuna y la abundancia de la tierra. Aquí la figura de la derecha es una escultura que está en el Palacio de Minería y aquí tiene la diosa de la fortuna una curnapia en su mano y aquí granos que le da la tierra. Y aquí están estos representados y tenemos dos elementos. Una pala, que es un elemento importante para el campo, y tenemos el caduceo de Mercurio. Aquí tenemos a Mercurio, dios del comercio. Hay dos serpientes y está alitas. Aquí tenemos al dios Mercurio con la diosa de la fortuna también, aquí con su curnapia, y tenemos con sus alitas. Este elemento no es la medicina, es el comercio. Aquí solamente está hablando de la importancia de la agricultura, que tiene que estar dentro del campo y tiene que ser vendido. Hay algunas personas que han dicho que algunos elementos como la curnapia misma y esta coqueta granada son elementos masones. Posiblemente sí sean masones, yo no sabría decirlo claramente, pero hay que entender que en una etapa tan convulsa de México, pudo haber sido un grupo extrapolítico o arriba de la cuestión política la que dio serenidad y dio los elementos para que se conformara la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Desgraciadamente, ya instalado, seguían los agrónomos en actividad escolar, pero fue hasta 1858 o varios años después donde se inscriben los primeros veterinarios. Aquí en la figura tenemos a José de la Luz Gómez en la parte izquierda y a la parte derecha José E. Mota. Están los demás compañeros que se inscribieron y los dos últimos que no están en mayúscula no terminaron la carrera. Solamente los que están en negrita pudieron terminar la carrera. Dentro del plan de estudios de estos primeros veterinarios siempre estaba, fue tanto en Francia, su importancia fueron los caballos como aquí en México, ya que los caballos era pues el medio más importante de transporte de personas, de mercancías, ¿se acuerdan del báculo de Mercurio? Y también la utilización para el ejército. Y en el tercer año del plan de estudios, donde ya se inscribieron estos jóvenes, tenemos pues cuestiones hipiátricas que tienen que ver con los caballos, como la patología, la clínica y la anatomía, además de otras cosas, como en este caso tenemos el idioma alemán en su tercer año. Poco tiempo después de egresar los primeros veterinarios en 1962, pues viene ya la etapa de la intervención francesa. Llega pues primeramente los ejércitos, posteriormente llega Maximiliano. Maximiliano está un par de años en México, cierra la escuela por la gran inestabilidad política y problemas económicos, pero inmediatamente Maximiliano, viendo la importancia de una escuela de agricultura y veterinaria, restablece la escuela, pero en este momento la renombra y le cambia su escudo como Escuela Imperial de Agricultura y Veterinaria. Yo creo que somos de las pocas escuelas, no somos la única, que en su momento fuimos imperial. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestros antecedentes. Como ven, está el escudo imperial de Maximiliano a mano derecha, en donde están las figuras mitológicas, el águila mexicana y está la corona imperial, y estos elementos principales están puestos en el escudo de la escuela imperial, y está también Maximiliano de Habsburgo en esta escuela. Sí funciona y sí se gradúan algunos jóvenes veterinarios durante esta época. Poco tiempo después
Maximiliano es fusilado en Querétaro, en el Cerro de las Campanas. La escuela inmediatamente también tiene que ser cerrada para estabilizar y replantear una serie de cosas para volverse a abrir, pero regresa otra vez con su denominación original como Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, y tenemos este escudo sello que se utiliza ya en la época de Porfirio Díaz. Para 1968, esa es una foto histórica muy interesante en donde toda la generación, Maximiliano es fusilado en 1867, o sea que unos meses después la escuela abre y los jóvenes que pudieron incorporarse ya otra vez a las escuelas son todos ellos de la escuela. No es de un semestre, es de toda la escuela. Y teniendo a los que tienen nombre, son los que están estudiando veterinaria, y los que no tienen nombre también están definidos en la fotografía, pero son los de agricultura. Aquí la salvedad es que volvemos a ver en segunda ocasión a José E. Mota. Si se acuerdan, José Mota, aquí lo tenemos a mano derecha, ya en su etapa final, pero aquí lo tenemos de jovenazo, pero fungiendo como prefecto de los alumnos de todos. Ya era una persona que se incorpora en forma académica, ya de la escuela, nunca deja la academia a partir de ese momento, después de que había estado deportado en Francia por combatir a los franceses, regresa a México y cuando se reinaugura la escuela se incorpora y no deja de dar clases hasta que se jubila y poco tiempo después muere, después de que se jubiló. Aquí tenemos a Manuel Granado, José María Barquero de la Cruz Roja, Miguel García, en fin, una serie de personajes muy, muy interesantes de nuestros primeros jóvenes veterinarios en segunda bloque. Aquí tenemos la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria durante la época de Porfirio Díaz, y aquí tenemos al joven Porfirio Díaz y ya un Porfirio Díaz posterior, en donde vemos ya en unas exposiciones agrícolas y ganaderas. Para Porfirio Díaz fue muy importante darle el peso específico a la escuela, ya que eran los generadores para quienes iban a administrar los recursos renovables del país. Y los recursos renovables del país, evidentemente, son los alimentos, la parte agrícola, y los alimentos de origen vegetal, y los alimentos o algunos recursos que genera el recurso veterinario. Aquí es muy importante que le cuesta mucho trabajo a la veterinaria que los dejen de ver como unos simples erradores o una simple profesión técnica, y empezar a tener la preponderancia que tenían los médicos, y en su momento verlos ya como médicos o actividad muy importante dentro del ámbito y dentro de la zoonosis y las actividades que ahorita siguen siendo tan vigentes. Pero la veterinaria le cuesta mucho trabajo quitarse esa carga, ese lastre de vernos como simples técnicos y no como una profesión importante como lo que propiamente es. Para 1980, ya en la etapa de Porfirio Díaz, ya iniciando su consolidación, se empieza a construir el edificio que actualmente sobrevive, en la cual desgraciadamente no se termina de construir en su totalidad, pero se le manda a que se construya por el arquitecto José L. Collazo por el año de 1880. Aquí tenemos dos elementos. Originalmente aquí era la entrada, que se le conoce como el área del pórtico. Es exactamente a un lado de la estación del metro Colegio Militar del área norte, y en su momento fue otra entrada
y aquí lo importante es que ya aparece un escudo que vamos a hacer referencia en un poco más adelante, y también aquí fue otra época de entrada al edificio en un tiempo, a mediados del siglo XX. Para 1874 tenemos a este abogado y primer gobernador del estado de Campeche, Pablo García, en la cual él, en un artículo que se llamaba La veterinaria, en algún momento hace una reflexión de suma importancia, en la cual dice que el estudio de la medicina animal, entiéndase, la veterinaria, es igual de importante que la humana. Ambas se ilustran mutuamente y deben de constituir un solo y único estudio. Aquí está viendo el germen de una sola salud. Aquí entendiéndose esto, que no podemos ver la salud humana ajena a la salud animal y viceversa. Es tan importante una medicina como la otra, entendiéndola como una sola medicina, y este abogado lo presenta ya en su artículo para el año de 1874. En 1883, Gabino Barreda regresa de Francia y trae la corriente filosófica del positivismo, y esto se refleja en el plan de estudios impartiéndose por primera vez en México dentro del plan de estudios de la veterinaria, la asignatura de microbiología. Es por primera vez que aquí se imparte antes que los médicos humanos. Ellos, los veterinarios fueron muy asiduos, abiertos a las ciencias, a los nuevos descubrimientos de la ciencia. Y para muestra, podemos ver que para 1888, Eduardo Lisiaga, el médico que tenemos a mano izquierda, estando en una estancia en Francia y en una estancia con Pasteur, trae el inóculo de la rabia en barco en un cerebro de conejo, así lo dice la literatura, y llega a México, trae el inóculo, llega a la Ciudad de México, pero evidentemente él traía solamente el inóculo, y quienes tenían la experiencia para procesar el inóculo y dosificarlos, y que tenían la experiencia en las vacunas animales, eran los veterinarios. Y es aquí donde interviene José de la Luz Gómez, que tenemos a mano derecha, que es nuestro gran prócer de veterinaria, y es José de la Luz Gómez quien se encarga de hacer todo el proceso de dosificación, de potencialización y dosificación de la vacuna. Aquí hay una historia muy interesante, si me permite. Estando en la estandarización de la vacuna, llegan los papás del niño Isidro Delgadillo y le exigen al doctor Lisiaga que vacunen a su hijo, que ha sido mordido por un perro rabioso y que desgraciadamente estaba ya condenado a muerte porque no había una forma de la vacuna. Discuten los médicos en ese momento junto con José de la Luz Gómez para la pertinencia de vacunar al niño Isidro, y deciden que pues el niño ya estaba pues con un pie en la tumba, pero lo podían salvar haciendo pues las peripecias y atreviéndose a vacunarlo, y así lo hicieron, y pues tuvieron la suerte que sí sobrevive. A los 15 días una niña es vuelta a morder y vuelven a aplicar la vacuna, y también sobrevive la niña. Entonces fue un atrevimiento que les dio muy buen resultado a estos próceres médicos, médico humano, el doctor Lisiaga, médico veterinario, el doctor José de la Luz Gómez. El otro escudo que ya tenemos ya para principios del siglo XX es de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria en la última etapa de Porfirio Díaz, en la cual aquí vemos un acto académico con el escudo que aquí actualmente se tiene. El escudo lo tiene la Universidad Autónoma de Chapingo, y aquí está en San Jacinto
Porfirio Díaz ya en sus últimos años, yo creo que esto es del año de 1910, y esos son jóvenes estudiantes de agricultura y veterinaria. Y aquí tenemos algunos elementos del escudo, en la cual, pues evidentemente estos elementos de labranza está hablando de la agricultura, estos elementos de apicultura y también de arado, también está hablando del vínculo con el campo, y estos dos en el área médica. Está la lámpara del conocimiento siendo vertida por la mano divina con el aceite y la llama del conocimiento aquí sobre un libro, y tenemos aquí el bastón de Asclepio o de Esculapio, y aquí el caballo como el animal preponderante y originario de la medicina veterinaria tanto en Francia como en México. Para 1914, debido ya a la inestabilidad del país, ya Porfirio Díaz había salido, Victoriano Madero había llegado al poder, lo habían asesinado lamentablemente, y llega Victoriano Huerta y no logra consolidar el país, y los pocos o muchos recursos que tenía el gobierno los utiliza para la revolución, y desgraciadamente para diciembre de 1914 la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria cierra en forma definitiva, y habiendo un total durante su historia de 85 médicos veterinarios. Actualmente se puede considerar una cifra mínima, pero fueron los que nos dieron la pauta del conocimiento de la profesión o la consolidación de la profesión. Pero inmediatamente después de la revolución, en 1916, Venustiano Carranza, en la ciudad de Querétaro, firma el decreto de la creación ya en forma independiente de la Escuela Nacional de Veterinaria. Así como, si me permiten decirlo, la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria nace del Colegio Nacional de San Gregorio, así la Escuela Nacional de Veterinaria nace de la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria. Aquí tenemos a Carranza, muy joven en un momento determinado, y aquí tenemos a Carranza aquí en San Jacinto viendo un microscopio, una muestra bacteriológica posiblemente que le estaban enseñando. Y el 11 de abril de 1916, en el diario del el Constitucionalista, donde firma el decreto de la creación de la Escuela Nacional de Veterinaria. Pero poco tiempo después, queriendo consolidar y volviendo a dejar claro que los veterinarios no estaban respondiendo a una simple técnica, simplemente sí estaban generando conocimiento y ciencia, se le agrega, y una ciencia médica, se le agrega el término de medicina. Y es en 1918, aquí tenemos también Carranza en el edificio de San Jacinto, y es en 1918, después de un paro de estudiantes, se cierra la escuela, se apertura, se modifica el plan de estudios, y dentro de este plan de estudios ya tenemos el término de medicina. Y en este momento le estamos diciendo a la sociedad y al gremio profesional que la veterinaria tiene el mismo peso que los médicos humanos. Y esta es otra fotografía de San Jacinto, muy hermosa, en donde también es en San Jacinto. Posteriormente se modifica el escudo, y aquí tenemos un escudo de la veterinaria, pero aquí lo interesante que tenemos, pues ya se empieza a ver la B de veterinaria, la F aquí se le denomina Facultad Nacional de Medicina Veterinaria en un momento determinado, pero tenemos aquí la sentencia en 1929, cuando se incorpora la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria a la Universidad Nacional de México. Hay que entender que en 1929
la Universidad Nacional de México se le da la autonomía y dentro del proceso de la autonomía se incorpora la escuela y en ese momento Facultad Nacional de Medicina Veterinaria a la universidad y ya además de ser médicos y tener ese peso específico, también ya tiene el peso específico de ser una carrera universitaria. Y tenemos la sentencia aquí puesta por William Osler en latín que dice ciencia médica, ciencia o scientia médica not es duplex sed única, que está puesto aquí en el escudo, en la cual dice casi en español que la ciencia médica no son dos, es solamente una. Y William Osler, nacido en Canadá, muerto en Inglaterra, es el que también presenta esta idea que ya lo habíamos dicho previamente, y no digo que exclusivamente haya sido Pablo García, pero se venía ya gestando que no podemos ver la medicina humana alejado de la ciencia veterinaria. Para 1929, cuando se incorpora la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria a la universidad, el precio que tenemos que pagar es dejar nuestras instalaciones de San Jacinto y nos trasladamos de 1929 a 1938 a una casona que estuvo en la plaza de Santa Catarina, allá por Coyoacán. Desgraciadamente esta casona desapareció con el tiempo, actualmente es la sede del Colegio República de Guatemala, con una edificación diferente, pero ahí estuvimos por unos años en la villa de Coyoacán, regresando otra vez a San Jacinto en el año de 1938. Aquí ya es cuando aparece nuestro escudo de insignia de la escuela, el más representativo, en donde estuvo colocado en la entrada de la escuela cuando cambian el ingreso. Aquí está la foto. Y las razones eran muchas y una de esas era que estaban aledaños a la escuela, el pabellón de las exposiciones ganaderas, además de que había una gran cantidad de explotaciones lecheras cerca de aquí. Si se acuerdan, por este rumbo hay una estación de metro que se llama Lechería. Eran granjas lecheras por esa zona y sí mencionan que los profesores eran médicos que iban allá a dar sus prácticas profesionales a los jóvenes. Aquí vemos el escudo en este momento que sigue estando en uno de los vanos tapiados que actualmente tiene el edificio de San Jacinto. Posteriormente se le agrega a este escudo ya para darle una identidad universitaria, el águila y el cóndor, relacionándolos ya con la Universidad Nacional Autónoma de México. Si se fijan aquí, el escudo de la universidad a mano derecha, que está el águila y el cóndor, representando la unión de Norteamérica con Sudamérica y unos elementos prehispánicos. Aquí tenemos a nuestro escudo de Escuela de Medicina Veterinaria con el águila y el cóndor y unas guirnaldas ahí un poquito chiquitinas, pero es nuestro escudo ya con elementos universitarios que no han desaparecido actualmente. Para los años 40, también otro ámbito de la veterinaria que tenemos es la zootecnia. Y los agrónomos estaban haciendo algo de zootecnia y la sociedad estaba un tanto confundida y un tanto desangelada porque no estaban teniendo los agrónomos la actividad certera de la zootecnia. Y hay toda una serie de discusiones sobre de quién es la zootecnia, si son de los agrónomos, si es de los veterinarios, y hay una gran disertación y después de mucha discusión y por orden presidencial se queda en que para el año de 1943 la escuela se le agrega a la escuela y al título de la profesión se le agrega el término zootécnico para que a nadie le quepa duda. Nada más cabe la aclaración, después Chapingo hace una ingeniería zootécnica posteriormente y sigue vigente, pero entendiendo que la mayoría de la actividad zootécnica
la tenemos los médicos veterinarios zootecnistas del país, tanto de la UNAM como de otras instituciones del país. Para 1955, la escuela es trasladada a Ciudad Universitaria. Somos de las últimas escuelas que se trasladan a Ciudad Universitaria. Aquí tenemos el edificio de San Jacinto, aquí lo podemos ver. Aquí actualmente aparece el edificio del metro y aquí está la escuela y el escudo que está puesto. Nosotros nos trasladamos a Ciudad Universitaria, pero no en la sede que actualmente tenemos. Nos vamos a una primera sede que es el edificio B de Química. Aquí en esta diapositiva tenemos dos imágenes. El de la izquierda en blanco y negro es el edificio de veterinaria en etapa de construcción, el edificio original. Aquí tenemos la química en construcción y aquí tenemos una estupenda fotografía de nuestra querida institución y con su mural de origen de veterinario de veterinaria cuando estuvimos ahí por 17 años en Ciudad Universitaria en esta sede. Aquí es otra foto que en esta época de la pandemia fui en bicicleta y me encontré con esta estupenda foto con poca gente y se las comparto con esto, ¿no? Pero ya próximos a terminar, éramos Escuela Nacional de Medicina Veterinaria, pero actualmente somos facultad. Y este proceso inicia para entender que entre una escuela y una facultad la diferencia es de que tenemos que dar un posgrado. Y efectivamente es el 28 de noviembre de 1969 que el Consejo Universitario le otorga a nuestra facultad el título de facultad, pero es hasta enero de 1970 en el Auditorio Justo Sierra y junto con el rector Javier Barros Sierra y el director de la escuela, Pablo Cirol, que se oficializa ya que la entonces Escuela Nacional de Medicina Veterinaria se transforma en Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y el posgrado es una especialidad en patología avícola. Posteriormente, se transforma ese escudo previo que tenemos a un escudo circular, que es el que actualmente conocemos en toda la papelería y en todos los lugares, en donde perfectamente vemos Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina Veterinaria, tenemos nuestra B y el año de 1853, como se acuerdan, que fue el año en que Antonio López de Santana firma en la Villa de Tacuba el decreto de la creación de la Escuela de Veterinaria junto con el de Agricultura en el Colegio de San Gregorio. Tenemos este escudo que está en Consejo Técnico, el de a colores, y aquí aparece como escuela, pero fue un escudo que hasta donde sabemos nunca fue oficial, pero se tomó como base para hacer el escudo oficial actual. Cabe hacer la aclaración que en algunos lugares vamos a ver una doble serpiente. Ese es un error que se cometió, que se ponían dos serpientes. No hay que caer en ese error, solamente se utiliza una sola serpiente. Voy a hacer una pequeña relatoría de cuáles son los significados de los elementos que tenemos en el escudo insignia, que es el escudo de piedra que tenemos aquí en San Jacinto, en donde vemos primeramente a un mazo, entendiendo que este mazo nos recuerda o nos remite a la fuerza de Hércules, a la fuerza natural, a la fuerza que utiliza para agotar o matar a sus diferentes trabajos que hace Hércules. Y aquí tenemos a Hércules con su mazo haciendo algunos de los trabajos, representando aquí la fuerza naturales. El segundo elemento es una serpiente que en este momento está representando la sabiduría. ¿Se acuerdan esta primera diapositiva donde veíamos a Eva tocando, agarrando la serpiente
esta manzana. Aquí está haciendo la ciencia, que está haciendo, la serpiente está representando la ciencia, quien está sometiendo a las fuerzas naturales. Aquí vemos a Eva recibiendo del fruto del conocimiento, y tenemos también a Esculapio. Son iconografías arquetípicas que tenemos en diferentes culturas. Me remito a estas dos elementales o rápidas donde están las cosas. Esculapio, Asclepio, siempre está representado por su bastón, y la serpiente que está aquí subiendo sobre su bastón. Aquí aparece otra vez el de Mercurio, nada más refiriéndonos que no nos confundamos. Mercurio es el dios del comercio, no de la medicina. Otro elemento que tenemos aquí es el búho o mochuelo, que en este caso está representando a la sabiduría. Es una ave nocturna que se le da el atributo del conocimiento, que la diosa de la Atenea siempre tenía, y estaba ahí reflejada, y es siempre la fuerza bruta que está siendo dominada por la ciencia, pero siempre apoyada por la sabiduría. Aquí tenemos una lengua bífida, desde mi interpretación, que está representando a Quetzalcóatl. Son elementos totalmente neonativos, y está representando a Quetzalcóatl y el conocimiento, ya que Quetzalcóatl también representa el conocimiento en la mitología prehispánicas que aquí tenemos. También tenemos como elemento prehispánico las grecas, que las encontramos en diferentes culturas prehispánicas, en ave, que representa siempre a nuestra profesión veterinaria. Aquí tenemos las grecas en nuestra B. Y si las conjuntamos, vemos que es los elementos básicos que vemos en muchas de los escudos de veterinaria, tanto nacionales como internacionales. Aquí tenemos en España, aquí es un escudo veterinario genérico, el de la facultad, y este es del FES, Cuautitlán, ¿verdad? En el área veterinaria. Pero no conforme, también tenemos, seguimos con otros elementos que representan los rayos solares. Aquí los tenemos reflejados, pero aquí están en la base, que están dando luz a la veterinaria. Y aquí también hay elementos de una serpiente o de algo infinito que también están reflejadas en la base de nuestra B. Y a mano izquierda hay una palma que nos está refiriendo a la victoria. Aquí tenemos dos escudos donde está reflejado la palma, y en el caso de nosotros también aquí está reflejada la palma. Y a mano derecha está el laurel, la palma que representa la victoria, y el laurel que representa la perseverancia, que es elemento vegetal o tanante que está a mano derecha. Aquí ya regresamos a todos los elementos que están en nuestro escudo, para terminar ya con esta última diapositiva, que, si me permiten, lo leo para darles las gracias al final, en la cual todos estos elementos identifican al gremio veterinario, quienes son los que dominan la fuerza de la naturaleza a través de la ciencia médica, apoyándose en la sabiduría que siempre aconseja, sin perder la luz en el juicio, para mantener la vida mientras exista, y así obtener la victoria en la perseverancia. Con esto les doy las gracias y espero les haya servido, y muchísimas gracias. Muchas gracias, biólogo Rodrigo. Muy interesante este tema, enriquecedor, ¿no? Conocer cada uno de los elementos que distinguen pues al escudo, ¿no? De la facultad que nos representa, y que, bueno, sin duda debe de ser un orgullo para todos los estudiantes, ¿no? Toda la comunidad bueno, de la facultad sobre todo, ¿no? Entonces, no Sí. sé si alguien tenga alguna duda, quiere hacer algún comentario. ¿Qué les pareció esta plática? ¿No? Bueno, si es que andan todavía por ahí. Fernanda Rojas, pues terminó sorprendida, dice, wow,
Gracias por esta conferencia. Como estudiantes, se me hace genial conocer sobre la historia de nuestra facultad. Así es, creo que es muy enriquecedor. Samantha, estuvo muy interesante, muchas gracias. Igual digo, ustedes ya vinieron a la facultad cuando hicieron su recepción de documentos y bueno, pudieron también ver, ¿no? Algunos de los elementos que están, por ejemplo, en la explanada, que tenemos lo que es el mural del Quijote y también tiene toda una explicación que en algún momento en charlas pasadas el biólogo Rodrigo Merino nos hizo favor, ¿no? De comentar, ¿no? De platicarnos sobre ello. La doctora María de Jesús dice muy buena conferencia, como siempre, doctor Rodrigo Merino, muchas gracias. Al contrario. Y bueno, chicos, pues si no tienen más comentarios o alguna duda, pues daríamos por finalizada esta actividad. Ah, doctora, adelante. Sí, nada más comentar que justo los chicos que fueron a la facultad, los mandábamos al escudo de piedra, que es una réplica del escudo que nos mostró Rodrigo, que está en la facultad, y el original está en el edificio de San Jacinto. Así es. Igual esperamos que en algún momento tengan la oportunidad de visitar este edificio histórico, encontrarse con el biólogo Rodrigo, que igual tiene mucho que contar, ¿no? Sobre esta edificación. Y pues bueno, entonces, pues retomando lo anterior, si no hay más comentarios, alguna otra pregunta, pues damos por concluida la conferencia del día de hoy.